Bueno, Javier, yo recuerdo que cuando empezó esta pandemia, lo primero que hicimos fue buscar referentes en el pasado y para ver cuánto iba a durar, como había sido en ocasiones anteriores. Teníamos el referente de China, pero bueno, intentamos buscar también cosas que habían pasado en Europa y rápidamente llegamos a la gripe de 1918 y ahí comprobamos que había habido tres olas y que además la segunda ola había sido particularmente mortal. Es cuando más muertes se produjeron. Pero yo recuerdo al principio que todo el mundo adoptó una actitud negacionista. No, segunda ola no tiene por qué haber, ahora es distinto. Esto de esta vez es distinto te sonará porque hay un libro de Kenneth Rogoff y de Reinhardt sobre las recesiones que se titula así, se titula Esta vez es distinto, 8 décadas de necedad o 8 siglos de necedad económica. Entonces, siempre pasaba lo mismo. Yo recuerdo que en el año 2000, siempre, a finales de los 90, cuando estábamos en plena burbuja de las .com, la gente decía, no, hombre, no, si las cuentas de resultados ya no importan, eso es una manera de medir. Y luego, en 2007, el tema era, no, hombre, los déficits comerciales ya no son relevantes en esta época. Al final, la cuenta de resultados importaba, el tener beneficios o pérdidas importaba, al final importaba el tener el déficit comercial y al final hemos tenido segunda ola y ahora estamos temblando porque no haya una tercera. En cualquier caso, las implicaciones económicas de esta segunda ola son claras y el otro día sacó Funcas unas previsiones y todo indica que este cuarto trimestre no habrá recuperación, incluso puede que haya estancamiento. Sí, obviamente está hablando de, es verdad, para ponerlo en contexto, está hablando de una contracción del PIB, están pronosticando Funcas, el pronóstico de consenso es del 4%, que bueno, pues que claro, en economía ya sabes que todo es comparado con qué, ¿no? Entonces, ¿comparado con qué? Pues comparado con el segundo trimestre de 2020 está muy bien, es menos de la cuarta parte de la contracción, comparado con el ritmo que todos estábamos esperando de recuperación, de rebote de la economía, pues obviamente esto es otro paso, un pasito para atrás, un paso relativamente pequeño, pero un paso para atrás, una contracción del 4%, es el 16% en términos anuales, así anualizando deprisa, corriendo y mal, ¿no? Y también cuestiona un poco el crecimiento de 2021, ¿no? O sea, porque entras con, vamos a llamarlo inercia, ¿no? Que entras con una actividad contraída que tiene que volver a recuperarse con expectativas deterioradas, con el turismo de invierno otra vez amenazado y cuestionado y probablemente las estaciones de esquí son en algunos países, en muchos países cerradas. Y eso va a ser parte del entorno europeo, es fundamental, es mucho más fácil para la economía española crecer si Europa crece que si no crece, si Alemania o Francia crecen que si no crecen. Tenemos la amenaza del Brexit que se va a materializar. Yo sigo pensando que va a ser un Brexit con un acuerdo. El acuerdo probablemente va a ser un acuerdo de mínimos porque tampoco da tiempo para hacer todos los detalles. Vamos a ver colas de camiones, sin duda. O sea, esa foto es fácil apostar por ella. Pero yo creo que habrá un acuerdo de mínimos y se irá ampliando a medida que a medida que vayan pasando las semanas y los meses. Y entramos, sí, en un entorno que vamos a estar muy pendientes todos de las vacunas. La evolución de la economía va a seguir ligada a la pandemia. Y mira, lo de si es diferente o si es diferente o no, todas son diferentes, todas son parecidas. Los últimos ciclos que hemos vivido no son ciclos, los ciclos de una economía globalizada como la que vivimos, los ciclos de una economía con la disrupción tecnológica en la que estamos viviendo como la que vivimos, pues no pueden ser parecidos a los que había a los 7 años de buenas cosechas y malas cosechas. Entonces, de alguna forma, ¿no? Del año 1000, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los ciclos son distintos porque las grandes tendencias, ¿no? La tecnología, la demografía, la globalización nos llevan a otro sitio y el mundo está en otro sitio y está de otra manera cuando le impactan incluso los mismos impactos.
Y este impacto ha sido distinto. En la pandemia hacía 100 años que no teníamos que gestionar o que transitar una pandemia de este tamaño. También un virus que se expande, que es respiratorio, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que respirar. El SIDA, pues bueno, pues se podía, Sí. es distinto, ¿no? O sea, este no tiene manera de tienes que respirar sí o sí, ¿no? Entonces es especialmente grave. Pero la gran recesión ya fue distinta. Y, o sea, ya no habíamos tenido algo parecido. Y entonces decíamos, porque es que yo me acuerdo que cuando yo empecé el doctorado en 1984, pues los ciclos, la teoría de ciclos era relativamente fácil porque estaba la Gran Depresión y todos los demás, ¿ok? Quizás con la Guerra Mundial, ¿no? El mundo había vuelto a un estado, no sé si estacionario, razonablemente ordenado después del final de la Guerra Mundial. No habíamos vivido entonces pues 40, 50 años de ausencia de conflictos globales, ¿ok? No son de paz, ¿ok? Es de ausencia de conflictos globales. Y en esos años pues había habido los 10 o 12, da igual según cómo los fechemos, ciclos razonables, ¿no? Parecidos, y estaba la Gran Depresión, que era algo distinto, ¿ok? Ya está, y ese era el consenso. Pero es que ahora miras para atrás y ya son demasiadas veces que esto no es que este ciclo es único, que esto no es normal o que esto no se parece a los anteriores, ¿no? Entonces, en muchos aspectos son distintos. Y sí, yo sigo pensando que lo peor ya ha pasado. Afortunadamente nunca he dicho a qué velocidad vamos a volver a recuperar el nivel, que sí, que de verdad en 2008 era igual. Y dice, mira, vamos a ver, ¿cuándo se acaba esta crisis? Y la pregunta era, ¿de qué estás hablando? ¿Del Producto Interior Bruto? De la afiliación a la Seguridad Social, de la participación de los salarios en la renta, por decir tres cosas que van a acabarse mucho más tarde, quién sabe cuándo. O sea, de hecho, dos de las tres se habían terminado en 2019 y la tercera, la recuperación de la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto, pues no se había terminado. O sea, que hay algunas formas, que puede que no se repitan, que no se recuperen nunca, ¿no? Javier, a la hora de efectuar las predicciones de la economía, hay unos indicadores adelantados. Es decir, cuando Funcas dice, claro, no está consultando una bola de cristal y con un cucurucho con estrellas, sino que está utilizando indicadores adelantados. Y esos indicadores adelantados, uno de los es el PMI, ¿no? El índice de gerentes de compras, ¿no? Que es en la encuesta esta en la que preguntan a los gerentes de compras de no sé cuántos miles de empresas qué previsiones tienen para el trimestre que viene, y ha salido contractivo, ¿no? el dato. Sí, ese indicador es importante, es relevante, es verdad. Además, tiene por sectores. Hemos visto, si miras ese indicador, que la industria se está manteniendo muy bien y que obviamente son los servicios los que están flojeando mucho. Y eso hace presagiar que este T4, en fin, nos queda el mes más importante del trimestre, ¿no? Vamos a ver el dato de las afiliaciones, de los indicadores. No es que sean adelantados, es que son indicadores contemporáneos, porque date cuenta que el Producto Interior Bruto lo tenemos, es un dato trimestral. El avance, el Instituto Nacional de Estadística, que es de los primeros, ¿no? Los primeros institutos de estadística lo publican con un mes de retraso y lo confirman otro mes después, y luego revisan si tienen que revisar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ha pasado con la afiliación de noviembre. En España, el ministro Escrivá, como no es capaz de callarse, ya ha dicho que iba bastante bien. Entonces, si le haces caso, pues puede que no sea si noviembre no es un mal mes, pues vamos a estar pendientes de diciembre, de las Navidades, de cómo vayamos a reaccionar. Porque date cuenta que hay mucho consumo retenido y vamos a estar, no sé si ahora bailando al ritmo de la vacuna, de los anuncios de la vacuna. Va a ser importante cuando empecemos a ver que si ya se están vacunando en diciembre en el Reino Unido. No sé dónde, lo leí ayer, vete tú a saber dónde. No sé si es verdad, si no es verdad. Entonces, sigue siendo muy difícil la tarea pronosticador,
La segunda ola se ha materializado. Las restricciones han sido mucho más razonables, obviamente comparado con las de la primera ola. Creo que ya nadie está hablando de cerrar colegios en ningún caso, lo cual me parece que es un gran avance hacia la normalización. Y la llegada de las vacunas, pues obviamente también es muy importante. Entonces, ahora mismo las apuestas yo creo que están equilibradas, ¿no? Y nos quedan, pues, la semana que viene, probablemente lo vamos a comentar el domingo siguiente, tenemos las afiliaciones del mes de octubre, de noviembre, y es fundamental ese dato. Con ese dato yo ya casi te digo el PIB, ¿no? Vamos, tendremos que apostarnos un mes de 3, pero tendremos 2 hechos. Y -4, vale. A mí me da que va a ser un poco... me da que la tasa... yo me pongo al lado optimista de ese pronóstico, ¿vale? Que ya está, que se quede aquí dicho. O sea, me pongo al lado optimista de -4 para tasa de crecimiento intertrimestral del T4. Pues hoy por hoy a mí me da la sensación... No es con el gorro es un poco con el gorro, francamente, o sea, con el gorro de Harry Potter, ¿no? O sea, es una sensación, ¿no? Me da la sensación, sobre todo basándome en las afiliaciones, que puede que no sea que puede que sea -3, ¿no? O -2, dependiendo un poco de cómo terminemos de cerrar Navidades. Claro, ha habido otro dato que inspira optimismo y es las reservas de viajes para la Semana Santa. O sea, yo tengo, esto sí que es cucurucho, ¿no? Esto ya no es nada científico, pero tengo una sobrina que trabaja en una agencia y está absolutamente desbordados por las reservas para la Semana Santa. O sea que, en cualquier caso, la gente está convencida. Esto no quiere decir que vaya a ser así al final. Estamos hablando de lo que la gente cree que va a suceder y lo que la gente cree que va a suceder. Lo que estaría dispuesta a hacer, ¿no? O sea, en un buen escenario, que hay un consumo retenido es evidente. Yo con los jefes de compras, con los que hablo, con las personas que venden los programas del IS, a mí me dicen, mira, Javier, una de dos, o cerramos o no vamos a tener profesores para dar tanta clase. O sea, que esa va a ser lo que sea. O sea, una de dos. O sea, es que va a ser... Entonces dices, bueno, pues nada, pues yo cruzo los dedos y que sea, vamos, que sea la segunda, porque, ¿no? Porque para... En fin. Entonces... si esa es la percepción, pues ojalá, ¿no? Ojalá termine ocurriendo lo segundo. Veremos inflación entonces, ¿eh? O sea, que ya sabes que en economía nada es gratis, ¿no? Ya, pero... Y vamos, espera, porque no vaya a ser que luego que estemos protestando luego de la intensidad del rebote, ¿eh? O sea, que esto claro, va a ser así, que hay que protestar todo el tiempo, ¿no? Pero por seguir con la línea de esta vez es distinto, ¿de verdad piensas que va a haber inflación? Porque la inflación también iba a dispararse durante la recuperación de la gran recesión y ha sido la gran ausente de esa recuperación. O sea, yo recuerdo debates con defensores de la escuela austríaca llevándose las manos a la cabeza y diciendo, bueno, con estos niveles de deuda y sobre todo el balance del Banco Central que se ha multiplicado por 3 o por 4, no sé por cuánto se ha multiplicado, es cuestión de días que se dispare la inflación y que tengamos una hiperinflación como en Weimar. Bueno, es sobre todo, mira, en la recesión anterior, todo tiene que ver con la velocidad a la que se produce la recuperación. La recuperación anterior nos ha llevado casi una década, con lo que el hecho de que haya dinero, el hecho de que la emisión haya sido sin precedentes, son las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias para que haya inflación, el mundo está lleno de liquidez, el tsunami de liquidez, todas estas, obviamente son verdad. El tamaño de los bancos centrales, sin duda, eso es innegable. Otra cosa es si gastamos o no. Entonces, ahora mismo los depósitos de los españoles y en el mundo en general, los niveles de ahorro están sin precedentes y hay mucho consumo retenido. Si el rebote se produce en cuestión de semanas, o sea, si todo el mundo decide salir, si todos vamos a irnos de Semana Santa, va a haber un repunte de los precios, indudablemente, de los precios del IPC, ¿no? O sea, porque los hoteles subirán los precios, la gasolina subirá, en fin,
todos los servicios de hostelería. Subirá todo, ¿no? Entonces, eso seguro que va a pasar. Otra cosa es si es para que haya inflación en el IPC, en realidad tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo. No, ¿sabes? Si hay un pico inflacionario, pues lo notarás en la tasa mensual de, creo que es abril, no he mirado cuándo cae, yo no he hecho la reserva, o sea que no he Yo mirado cuándo tampoco. cae la Semana Santa, pero como los Tampoco, ya últimos no. años era abril, he dicho que abril, pero vete tú a saber qué ha hecho la luna de marzo o la luna que Sí, le corresponda, ¿no? Entonces lo voy a mirar para que la próxima vez no me pille confesado, sí. ¿no? Exacto, nunca mejor dicho, Sí, efectivamente. exacto. Pero de todas Entonces, formas, ese repunte de precios no sería estrictamente inflación, sería un ajuste de la oferta a la demanda puntual. Para que haya inflación tiene que ser sostenida en el tiempo y luego tiene que tener un estímulo, digamos, monetario también sostenido para sí, que... pero Para no, que pero la liquidez ya está. O sea, la liquidez, mm, no, la liquidez está descansando, está en activos, está en deuda pública. O sea, que date cuenta que tú puedes cambiar ahora mismo, siempre que tienes un, un aumento del ahorro por precaución, que es lo que estamos viendo ahora, pues tú puedes comprar el día que digas, pues ya está bien, ¿no? O sea, ahora compro. De hecho, fíjate que hay partidas de gasto que están aumentando, está aumentando el gasto en electrodomésticos. Todavía viviendas no, pero ajuar domésticos sí, porque las familias tienen liquidez y tienen mucho. Vamos a ver, ok, familias. O sea, los que están en los ERTES no, los que están... Pero hay claro, sí, muchas sí. familias que este año han gastado menos que otras veces, ¿no? Y algunas de ellas están comprando, están renovando la lavadora, ¿no? Y bueno, pues eso, ese tipo de gastos lo estamos viendo. Una parte importante del gasto lo ha mantenido las ayudas, ¿no? Las ayudas excepcionales a las empresas y que terminan cayendo en las personas, porque si las empresas siguen abiertas y siguen pagando sus nóminas, pues esas personas pueden consumir o no consumir. El gasto en ocio se ha desplomado. O sea, entonces hay que verlo todo, ¿no? Y por supuesto, y déjame que lo vuelva a decir una vez más, para todo el mundo que nos escuche. Yo no estoy hablando de la micro individual de ninguna familia, de ninguna empresa ni de ningún sector. Yo no estoy hablando de eso. Entonces no estoy hablando de eso. Entonces estoy hablando de la macro, no de la micro. Y ya está. Y esa macro es compatible con todas las tragedias personales. Porque fíjate ¿qué hacen las teles? ¿Qué hacen los medios? Los medios que quieren criticar la situación, ¿no? O los medios de izquierda se elevan a categoría anécdotas que son trágicas y ya está. Pero si uno quiere pensar en los desahucios, en cualquier problema social, tiene que ponerlo en perspectiva, en contexto. Y por supuesto que todo es micro, que todos los problemas son individuales y yo tengo un corazón sangrante como el que más. O sea, que ahora no estoy hablando, pero eso no es de lo que hablamos tú y yo por las mañanas, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia del gris importa es, mira, dentro de esto no hay manera de matizar la intensidad de esta tragedia. ¿Ok? Ya está. Entonces, que quede dicho, o sea, que no, pero no es eso. Nuestra obligación es vale, bueno, pues, ok. Sí, ¿Qué le vamos a marcar hacer? Pero aparte, el hay que marco general. entenderlo, ¿no? ¿Perdona? No, que lo que hay que entender, todo lo que decimos es nosotros estamos describiendo el marco general, Eso, no las situaciones, no las eso es. situaciones Eso individuales. es. Por cierto, ya por cerrar este tema, hay una. Yo soy, insisto, periodista, es decir, soy experto en absolutamente nada. Y recuerdo una película de Spielberg, la película de Spielberg sobre Tintín, que en un momento dado, Tintín, sabes, es el reportero Sí, pero ¿cuál es de. la película de Spielberg sobre Tintín? Ahí me has pillado, dímelo. Porque yo soy Bueno, pues es una tintinófilo película, total. es por ordenador, pero más o menos lo que empieza es una mezcla contando el cangrejo de las pinzas de oro, el Yo tengo secreto ahí de arriba Raja. todos son de los pocos libros que he rescatado de la hoguera. Ahí Pues está. efectivamente, pues Tú sigue hablando, que voy a sacar el cangrejo yo, de las pinzas de oro. exacto, el cangrejo de las pinzas de oro. Pues sabes que en ese Bueno, ahora lo voy a episodio sacar porque se los ha llevado Bruno a su cuarto, pero los tiene, claro, bueno, los pues tenía allí. que los disfrute, que los disfrute. Sabes que en ese episodio es en el que aparece el Capitán Haddock. Sí, Bueno, pues claro, por supuesto. en la película, en un momento dado, roban un avión y entonces el capitán Haddock se mete en el avión, en el Tintín coge los mandos
y le pregunta a Jado, ¿tú sabes pilotar un avión? Y entonces Tintín le contesta, como es periodista, dice, no, pero una vez le hice una entrevista a un piloto. Bueno, eso es muy de periodista. Qué Nosotros bueno, qué bueno. aprendemos de esas a través de las Bueno. entrevistas y de los reportajes que escribimos. Y yo recuerdo que escribí uno sobre la hiperinflación de Weimar y las hiperinflaciones en general, con motivo justamente del debate que había durante la recuperación de la gran recesión. Y lo que se ve es que la hiperinflación es un fenómeno fundamentalmente político. Es decir, Weimar hay hiperinflación porque Francia obliga a Alemania a pagar las reparaciones de guerra y esto Y se dedican a imprimir y ya está. y se dedican a imprimir y eso descontrola totalmente el flujo. Ahora mismo en Venezuela la tienes también porque el gobierno lo está imprimiendo todo porque no tiene dinero para pagar sus deudas y está intentando en un gobierno democrático lo que haría sería, bueno, señores, yo me voy, esto se ha acabado, no tengo opción y se iría y vendría otro y haría el típico ajuste draconiano, que es el que hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y que sentó las bases de la recuperación. Pero estas no son las circunstancias que tenemos ahora. O sea, que si hay un repunte inflacionario no va a ser como Weimar. Digo, No, lo digo con no, mi cultura tintinesca de sin periodista, duda. de O sea, reportero, no, de... mira, pero has dicho, bueno, iba, en fin, no, no me creo nada de lo que has dicho, de tu cultura personal, la tuya, otra vez, de tu micro, otra vez de la micro, ¿ok? La macro, tu descripción macro coincide con mi experiencia, ya sabes que soy, yo hubiera sido periodista feliz, francamente, o sea, también hubiera sido feliz siendo periodista. Y tu micro no coincide con esa macro que has descrito, pero me ha encantado, de verdad, y es una delicia el domingo por la mañana terminar hablando de Tintín y recordar que es en El cangrejo de las pinzas de oro, que yo me habré leído, si digo 200 veces, seguro que no Bueno, exagero, porque de pequeño uno de los juegos que hacíamos era vamos a leer Tintines y yo tenía un amigo y nos pasábamos la tarde entera, pero al día siguiente volvíamos a leer Tintines, quiero decir bueno, ok, bueno, y me he perdido. No, y y la vuelvo. inflación, No, la y en este hiperinflación. caso, el origen de las hiperinflaciones casi siempre es fiscal. O sea, que es lo que tú has dicho. Es político, es fiscal. ¿Por qué? Porque por la incapacidad que tienen los sectores públicos de pagar a sus funcionarios, los empleados públicos, que ese es ¿no? Y entonces deciden que le van a llamar al banco emisor y que le van a decir, mándame unos cuantos sacos de billetes que tengo que pagar la nómina. Y ya está, ¿no? O sea, no te olvides que el rey le vendió el privilegio de emitir curso legal al Banco de San Carlos, que después sería el Banco de España, a cambio de una línea de crédito que tenía estas tres características. Una, cuantía ilimitada. 2, plazo indefinido. Y 3, coste cero. Entonces, pues ya estaba. O sea, tenías una fuente para crear de emisión y, por lo tanto, de potencial inflación muy importante. Y casi siempre las hiperinflaciones son de origen fiscal. Yo no creo que eso vaya a ocurrir en ningún caso, y mucho menos con el mandato del Banco Central Europeo, que tiene unos límites claros y contundentes de control de la inflación, y lo va a hacer y los va a cumplir sin duda ninguna. Entonces, no, eso simplemente no va a pasar. No va a pasar en el euro, sino fuera del euro. Todo es posible, pero en el euro la inflación seguro que no. O sea, puede pasar lo que tú quieras, pero el euro se rompe antes de ver un euro hiperinflacionario, ¿no? Se rompe porque se va a Alemania. Claro, sí, bueno, de momento ese escenario no está ni sobre la mesa ni se le Sí que espera. puede haber un repunte de precios, ¿no? Fíjate que, claro, los índices de precios son complicados, ¿no? Fíjate que durante la parte más dura del confinamiento los precios de la alimentación estaban disparados. ¿Por qué? Pues porque, vamos, mi compra saltó no sé, iba a decirte que se multiplicó por 2, pero a lo mejor fue que tampoco compraba las mismas cosas, que eso también es muy importante, pero pues eso quiere decir que ahí ha habido... Algún día, esto sí que es un bonito trabajo periodístico. Habría que contar la intrahistoria de la pandemia y, sobre todo, a los que les ha ido bien. Habría que desenmascarar no sé si enmascarar, no, esto no es de mascarillas, No.
no sé, había que poner la linterna, ¿no? Y sacar a la luz, ¿no? Eso es. Todo lo que ha pasado, ¿no? Porque en todas este tipo de crisis, cuando se revuelve el río, los pescadores, siempre hay pescadores que ganan, ¿no? Claro, Y, no, aquí ha de esos habido... no sabemos, de esos no sabemos nada. Eso es lo que me cuesta. Sabemos de algunos hemos publicado nosotros en Actualidad Económica de gente a la que le ha ido espléndidamente, vamos, que han reflotado, que han montado un negocio en el momento. Fíjate, le hacía yo esta semana atrás una entrevista a unos abogados que decidieron aplicar un método o un sistema de trabajo que ya funciona en Estados Unidos y que se basa en el teletrabajo. Y estos se montaron, constituyeron la sociedad a finales del año pasado y principios de este. Entonces, no pudo ser más oportuno que montar un bufete que se basa en relaciones virtuales. Y así, esto, bueno, claro, desde el vendedor de mascarillas, desde el que encuentra un sistema para matar el virus con ozono, etcétera, etcétera. Ha habido todas las crisis, efectivamente generan oportunidades. No para todos, claro, los establecidos pues lo suelen Sí, pasar mal. pero fíjate que eso también tiene una virtud. Aparte de que desde un punto de vista ético individual aprovecharse del mal general sea reprobable, ¿okay? Sin entrar en ese detalle, y otra vez argumentando desde la macro, eso pone un suelo al PIB. Eso dice, bueno, pues mientras haya alguien que mantenga la actividad, pues que le vaya bien. Es que en el fondo, Exacto, en el exacto. fondo ayer estaba hablando con mi sobrino y me decía, mira, claro, estos que protestan de que si Google gana mucho o Amazon o Jeff Bezos o tal, no se dan cuenta que comprar algo es hacerle un regalo, a mí, por hablar de alguien, Amazon, la posibilidad de comprar a distancia. Y mira que amo al pequeño comercio, soy usuario, voy todo, en fin, de verdad, o sea, no sé cómo Es decirlo. Me conocen compatible. en todos los puestos del mercado de maravillas, ¿ok? O sea, que no, pero en estas circunstancias, Amazon, y ahora que no vivo en el centro de Madrid, ahora que tengo un coste logístico más alto, pues me parece un absoluto regalo y yo estoy feliz yo cada vez que compro algo en Amazon, estoy feliz de regalarle a Jeff Bezos, simplificando máximamente el argumento, el coste de eso, porque el regalo me lo están haciendo a mí. O sea, cada vez que tú compras algo, el excedente del consumidor, lo que tú te llevas, es más de lo que pagas, porque si no, no lo comprarías. Y mi vida sin Amazon sería increíblemente más complicada. Pero y comprar en Amazon no me divierte. O sea, yo para divertirme voy al mercado de maravillas, que su nombre lo dice todo. Es maravilloso. O sea, claro que sí. Pero si Claro, no puedo pero salir de casa. hay un pueblo donde han montado una especie de Amazon paralelo para luchar contra las multinacionales y defender al pequeño comercio. Y entonces dicen, no, es que este es un servicio gratis. Y yo lo estaba viendo en las noticias y decía, no es gratis. Eso se paga con los impuestos de los contribuyentes. Y lo pagan no solo los que utilizan el servicio, sino los pagan también los que no lo utilizan. Y en tercer lugar, no defiende al pequeño comercio, porque le está fastidiando, le está quitando mercado, igual que se lo quita Amazon. O sea que aquí la aversión a la multinacional, bueno, es habitual. O sea, Amazon Sí. cuando era un pequeño negocio de libros, pues le hacía gracia a la gente porque atacaba a las grandes librerías, pero ahora ya que se ha convertido en el incumbente, como dicen los ingleses, pues ya no, hay que darle al mono que es de trapo. Sí, y es verdad. Y al final el pequeño comercio tiene que potenciar lo que lo hace único, la Claro. experiencia, el trato personal, el personalizado. Y yo de verdad que cuando me puedo permitir el lujo de ir al mercado, pues vuelvo Sí, sí. feliz. Y A es mí me muy, encanta ir a muy comprar agradable. fruta exacto. ¿Sabes? Y me siento mucho mejor que si le doy a 3 clics y aparece el búho ¿no? Y aparece el paquete en mi pero... Claro, pero también la experiencia de comprar tóner para la impresora, pues no es una Cierto, cosa así cierto. Sí, maravillosa. exacto. Oye, Javier,
ya para acabar, es el último tema, Maradona. ¿Tienes alguna reflexión? ¿Eras maradonista, antimaradonista? ¿Esto no te importa nada? Maradonista a muerte, no. Iba a decirte, no se puede ser de este siglo y no ser de Maradona. No sé. Y sobre todo, sí, mi parte anarquista, disruptiva de mi corazón hace que valor a Maradona. Mira, el otro, sí, hablando de eso, decía, ¿qué más da lo que haya hecho? ¿Qué más da que los últimos años de su vida no fueran ejemplares? ¿Quién tiene una vida ejemplar? Maradona era un tipo que, aparte de su fútbol, ¿no? O sea, que eso no hay nada en fin, eso no se puede ni discutir. O sea, ¿no? Es de otro planeta y ya está. Y de su capacidad para ilusionar no a un país, a un continente, a los pobres de la tierra, porque era lo que era, ¿no? Pues luego no fue ejemplar. ¿Y a mí qué? O sea, ¿para qué quiero? Ya tengo muchos... ¿Qué más da eso? O sea, ¿qué tenía que haber hecho Maradona? ¿Haberse plegado haberse hecho presidente de la FIFA? ¿Eso hubiera sido ejemplar? No, bueno, pero no salir en vídeos completamente drogado y enseñando el culo como publicaba ayer el Mundo. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo tengo un amigo que o sea, toda esa gente que acudió al velatorio de Maradona es gente que le estaba dando las gracias por la enorme felicidad que le había proporcionado con sus victorias. Y yo tengo un amigo que siempre dice que para él el momento más feliz de su vida fue el gol de Iniesta. Y dice, y cuando nació mi hija, pues también me puse muy contento, pero no salía en calzoncillos a la urbanización a echarme cerveza por encima de la cabeza. Es verdad que ese tipo de emociones solo las proporcionan los deportes y esas manifestaciones que hubo en Buenos Aires, en cierto modo lo que están es dando una medida de la alegría que proporcionó o que llevó Maradona a tantas vidas. Fíjate, volviendo un poco al tema del que hemos estado hablando hoy, cuando en lo más duro no de esta, pero en lo de la anterior, de la crisis de 2008, yo ponía una foto con todas las curvas yendo para abajo y la recaída, la doble recesión y todo lo demás, y le recordaba precisamente el gol de Iniesta. Decía, bueno, pues sí, a nosotros nos ha tocado vivir esto y ahora también nos ha tocado a los que tenemos la fortuna de estar vivos, porque al final date cuenta que es mucho mejor haber vivido la pandemia que lo contrario, ¿no? Sobre todo si has nacido en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es mucho mejor haber llegado hasta aquí a padecer esta pandemia, ¿no? Entonces, y les ponía la foto, pasaba de esa imagen con todas las curvas para abajo y luego les ponía, pero también habéis vivido esto. Y ponía una foto toda la pantalla con el gol de Iniesta, vamos, cuando está chutando Iniesta y metiendo el gol, ¿no? Decía, ¿y cuánto vale? O sea, porque esto lo has vivido tú, pero no lo ha vivido tu padre, ni lo ha vivido tu abuelo, ni lo van a vivir tus hijos, vamos, yo qué sé, lo van a vivir, pero va a ser muy difícil, ¿no? Van a pasar décadas probablemente hasta que no lo volvamos a vivir otra vez. No sé si va lo uno por lo otro, pero también hay... No, mi hijo, que es muy bruto, decía, yo no sé, papá, si otra recesión a cambio de que ganemos otro mundial. Pero por eso te digo que y esto es macro otra vez, y es mi trabajo, exacto. y tuyo mientras quieras participar en esto, ¿no? Esto es macro, es parte de la macro, poner las cosas en su justo punto, ponerlas relativas, evitar que las emociones positivas o negativas nos desborden y continuar intentando entender lo que está pasando. Pero hemos vivido el gol de Iniesta, hemos vivido a Maradona, yo a Maradona le perdono todo y le agradezco, le perdono todo lo malo y le agradezco todo lo bueno. Y ahora para terminar voy a decir un disparate. Y a Ruiz Mateos igual. O sea, ¿comprendes? ¿Por qué? Porque sí, pero es que la gente ¿cuántas nóminas ha pagado Ruiz Mateos? O sea, el que pagó en su vida Ruiz Mateos, ¿no? Entonces, mira, yo le valoro las nóminas porque me da la gana, porque es extravagante el número de nóminas que ha pagado Jeff Bezos, que ha pagado Amancio Ortega, que pagó en su día Rumasa, ¿no? Entonces, pues eso se lo agradezco. Y todo lo demás, pues no, y se lo perdono. Y ya está. Pues ahí lo dejamos hasta la semana que viene, Javier. Muy bien. Fenomenal. Buena semana. Nos vemos. Feliz semana. Hasta luego. Igualmente.